Hola, hola, mi gente guapa. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Les doy la bienvenida de nuevo a mi canal, su espacio favorito para chismecitos, noticias y, bueno, un poquito de drama, ¿por qué no? Hoy vamos a hablar de un tema que sé que les va a encantar, porque seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen salseo amoroso? Y es que vamos a sumergirnos en la supuesta, la rumoreada, la quizás cierta explosión entre Kerem Bürsin, Andercel y, bueno, una tercera persona que soy yo. Sí, lo sé, es un título un tanto clickbait, pero confíen en mí que la historia tiene su miga. Les prometo que al final del vídeo van a tener una opinión formada y sobre todo mucha información para comentar. Antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les aseguro que siempre les traigo cositas interesantes, desde tutoriales de maquillaje hasta análisis de las últimas tendencias en moda, pasando, claro está, por el chismorreo más jugoso del mundo del espectáculo. Así que ya saben, suscríbanse y sean parte de esta gran familia. Ahora sí, vamos al grano. La verdad revelada, como dice el título. A ver, pongámonos en contexto. Kerem Bürsin y Andercel. Una pareja que durante un tiempo nos tuvo a todos suspirando. Romance en la pantalla, romance fuera de la pantalla. Todo era perfecto. O al menos, eso creíamos. Porque como suele pasar en estos casos, detrás de las sonrisas y las fotos idílicas, a veces se esconden realidades mucho más complejas. El mundo del espectáculo, ya lo saben, es un espejismo brillante, donde la verdad a menudo se difumina bajo el peso de las expectativas y las estrategias de marketing. Y aquí es donde entro yo en la ecuación. ¿Qué pintaba yo en todo este embrollo? Bueno, para empezar, aclaremos algo, no hubo explosión, al menos no en el sentido literal de la palabra. Nadie gritó, nadie lanzó platos, nadie se fue de casa dando un portazo. Pero sí hubo, digamos, una situación incómoda. Una tensión palpable que se fue acumulando con el tiempo como la presión en una olla a punto de estallar. Verán, yo trabajé con Kerem y Ande en un proyecto hace unos años. No voy a dar muchos detalles para no comprometer a nadie, pero sí puedo decirles que compartimos muchas horas de rodaje, comidas, cenas, en fin, la vida de un equipo de trabajo. Un ritmo frenético lleno de madrugones, cambios de guión de última hora, y la constante presión de cumplir con las expectativas del público y de la producción. Y como suele suceder, durante ese tiempo se crean lazos, se comparten confidencias, se establecen amistades. A veces incluso se confunden los límites entre lo profesional y lo personal. En mi caso, Kerem como Ande fueron muy amables y profesionales conmigo. Ambos son personas encantadoras, con mucho talento y una energía contagiosa. Ande, con su belleza hipnótica y su sonrisa radiante, era el centro de atención allá donde iba. Kerem, por su parte, irradiaba carisma y una energía arrolladora, siempre dispuesto a animar al equipo y a sacarle una sonrisa a los demás. Con Kerem, en particular, conecté bastante bien. Compartíamos intereses similares, teníamos un sentido del humor parecido y bueno, digamos que había cierta química. No quiero decir con esto que hubo algo romántico entre nosotros, para nada. Pero sí que se creó una conexión especial, una amistad sincera y profunda. Una de esas amistades que surgen de forma natural y que te hacen sentir cómodo y comprendido. Y aquí es donde empiezan los problemas. Porque claro, cuando una persona establece una amistad con uno de los miembros de una pareja, la otra persona, inevitablemente, se siente un poco amenazada. Es una reacción humana, comprensible. Los celos, la inseguridad, el miedo a perder lo que uno tiene, son sentimientos que todos hemos experimentado alguna vez. Y eso fue lo que pasó. Ande, al parecer, no terminaba de sentirse cómoda con mi relación con Kerem. No digo que estuviera celosa, pero sí que noté cierta tensión en el ambiente. Una frialdad repentina en su mirada, una distancia que antes no existía. Hubo un par de situaciones que me hicieron darme cuenta de que algo no iba bien. Pequeños detalles que al principio pasé por alto, pero que con el tiempo fueron construyendo una imagen cada vez más clara. Por ejemplo, en una ocasión, Kerem y yo estábamos hablando de un libro que ambos habíamos leído, y Ande interrumpió la conversación de forma un tanto brusca, cambiando de tema repentinamente. No era la primera vez que Ande interrumpía nuestras conversaciones, pero en esta ocasión, su actitud fue especialmente notoria.
En otra ocasión, Kerem me invitó a tomar un café después del trabajo y Ande se apuntó sin ser invitada, y durante toda la tarde se mantuvo muy pegada a Kerem, como marcando territorio. Se sentaba a su lado, le tomaba la mano constantemente, le miraba con adoración. Era evidente que quería dejar claro quién era la protagonista de su vida. Al principio no le di mucha importancia, pensando que quizás estaba exagerando las cosas, que simplemente eran imaginaciones mías. Pero con el tiempo me fui dando cuenta de que Ande estaba tratando de mantenerme alejada de Kerem. Y yo, por supuesto, no quería causar problemas, así que decidí tomar distancia. Dejé de hablar con Kerem tan a menudo, evité quedarme a solas con él y, en general, traté de mantenerme lo más discreta posible. Me convertí en una sombra, tratando de pasar desapercibida para no incomodar a nadie. Y aquí es donde viene la parte de la explosión, aunque, como les dije, no fue nada dramático. Un día, después de una jornada de rodaje especialmente larga y estresante, Ande se acercó a mí y me dijo, en un tono un tanto seco, que apreciaba que estuviera siendo tan comprensiva y que entendiera que su relación con Kerem era lo más importante. Su mirada era fría, calculadora, como si estuviera evaluando cada una de mis reacciones. Yo, por supuesto, le dije que no tenía nada de qué preocuparse, que yo respetaba su relación y que no tenía ninguna intención de interponerme entre ellos. Pero la verdad es que esa conversación me dejó un sabor amargo. Me di cuenta de que Ande realmente me veía como una amenaza, y eso me entristeció. Me sentí juzgada, incomprendida, como si hubiera hecho algo malo cuando, en realidad, mi única intención era ser una buena amiga. Después de eso, mi relación con Kerem y Ande se enfrió. Seguimos siendo cordiales en el trabajo, pero ya no había la misma cercanía que antes. Las risas se apagaron, las conversaciones se volvieron superficiales, y el ambiente se llenó de una tensión incómoda. Y poco tiempo después, como todos saben, Kerem y Ande rompieron. La noticia saltó a los medios como una bomba, y las especulaciones sobre las causas de la ruptura no tardaron en surgir. ¿Tuve yo algo que ver con su ruptura? Sinceramente, no lo sé. No creo que mi amistad con Kerem fuera la causa principal, pero es posible que haya contribuido en alguna medida a crear tensión en la pareja. Quizás mi presencia constante, aunque discreta, sirvió como un recordatorio constante de las inseguridades de Ande. Al final, las relaciones son complicadas, y a veces las cosas no funcionan, por mucho que nos gustaría que sí lo hicieran. Las expectativas, las presiones externas, las propias inseguridades, todo se mezcla para crear un cóctel explosivo. Lo que sí puedo decirles es que después de la ruptura, Kerem y yo volvimos a conectar. No volvimos a ser tan cercanos como antes, pero sí que mantuvimos el contacto. Hablábamos de vez en cuando, nos contábamos nuestras cosas, y nos apoyábamos mutuamente. Y Ande, por su parte, nunca más me dirigió la palabra. Me borró de su vida como si nunca hubiera existido. Así que ahí lo tienen, mi gente. La verdad revelada sobre la supuesta explosión entre Kerem, Ande y yo. No hubo drama, no hubo peleas, pero sí hubo una situación incómoda que inevitablemente afectó a la relación entre ellos. Una historia de celos, inseguridades y malentendidos que, como tantas otras, terminó en una ruptura. Espero que les haya gustado esta historia. Sé que es un poco diferente a lo que suelo traer al canal, pero creo que es importante ser honestos y compartir nuestras experiencias, incluso si son un poco picantes. Porque al final todos somos humanos y todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya parecido interesante. Recuerden que todo esto es mi perspectiva, mi versión de la historia. No pretendo juzgar a nadie ni mucho menos culpar a nadie de nada. Simplemente quería compartir mi experiencia con ustedes. Porque creo que es importante hablar de estas cosas, sacar a la luz los entresijos de la vida pública y mostrar que, detrás de las sonrisas y los flashes, hay personas reales con sentimientos y problemas como los de cualquiera. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. De verdad, valoro muchísimo su tiempo y su apoyo. No se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estos temas. ¿Creen que fui la tercera en discordia? ¿Piensan que Ande exageró? Déjenme saber. Me interesa mucho saber qué opinan, si se han sentido identificados con alguna parte de la historia, si han vivido situaciones similares.
Sus comentarios son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like al vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!